don Antonio Vanegas Arroyo, y que son pues dos de las personas de la familia o dos de los miembros de la familia Vanegas Arroyo que han dado continuidad a las actividades pues de trabajo que han permitido difundir la obra de la imprenta de su abuelo o bisabuelo, y luego pues de todo el acontecer de las 3 o 4 generaciones que han estado activas. Pues ellas dos, por ejemplo, son las que participan en la feria del Zócalo año con año, pues difundiendo las imágenes que emanaron de los impresos de don Antonio Vanegas Arroyo, y también pues han sido las facilitadoras, junto con su hermano que ya falleció, de los archivos de la familia para la producción de una serie de libros que han ido saliendo a lo largo de los años y que han permitido difundir pues tanto el arte que realizaron para los impresos Manilla y José Guadalupe Posada, como todo lo que se incluye en estos impresos, ¿no? Por ejemplo, pues sabemos, y aquí en la exposición hay muchas muestras de ello, que gran parte de las noticias en los periódicos se difundían en verso, se difundían en ritmos musicales como el son o como el corrido, y que entonces pues este trabajo de periodismo popular y de difusión cultural, histórica, social y política, pues también sirvió para difundir estos géneros musicales, ¿no? Porque pues la estrategia muy hábil de los impresores, de don Antonio y la familia, pues fue generar estas noticias o estas tradiciones orales, como las propias calaveritas que darían lugar a muchas de las genialidades de José Guadalupe Posada, pues en verso o en ritmos musicales, en géneros de canciones, pues que, por ejemplo, nos permitirían hablar de que así como existe el son jarocho con sus variantes oaxaqueñas, por ejemplo en Tuxtepec o en otros lados del país, pues que aquí hubo un son urbano, ¿no? Y pues el otro día que vino un músico a pedirnos una alianza entre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y para realizar un festival con el Centro Vlad y Casa Talavera, pues luego lo que preguntó es: oigan, ¿y estos versos que tienen en los impresos de Vanegas Arroyo, y si les ponemos música? Y luego vino otro músico, y el caso es que ya están empezando a musicalizar ellos, ¿no? Tanto los que dicen que es un son, como los que dicen que es un corrido, como inclusive las calaveritas. Ahorita estábamos viendo un video que nos mandaban, lo estaba viendo aquí con Luz, pues ya de un músico poniéndole ritmo a las calaveritas, y pues sería increíble lograr generar pues música para unas 30, 40, 50 canciones. Yo creo que hay canciones como para 50 o 60 o más discos, porque pues siempre fue algo muy socorrido, porque era su estrategia para que la gente, que en su mayoría era un pueblo analfabeto, ¿cómo le haces para publicar escritos para un público analfabeto, ¿no? Entonces la estrategia de don Antonio fue que alguien que supiera leer
o alguien que supiera cantar, pues entonces acompañara esto, y entonces pues nos encontramos con que hay corridos de también, por ejemplo, en la exposición van a encontrar corridos de la independencia de Cuba, noticias de la independencia de Cuba con los corridos de Antonio Maceo, o los cancioneros incluso dedicados a Antonio Maceo. Pues hay un camino pues no muy explorado, aunque en este libro, a 100 años de la muerte de Antonio Vanegas Arroyo, existe toda una serie de textos, inclusive uno de Mercurio que está aquí presente en el público, que analizan esto, ¿no? Cómo los géneros musicales que se desarrollaron aquí en los impresos de Vanegas Arroyo, pues forman todo un paisaje melódico muy interesante, que si bien era una estrategia de difusión por parte del impresor, pues al revisarlos creo que podemos llegar a muchísimas conclusiones, además de que pues recuperan una tradición pues milenaria, ¿no? Porque pues se dice que así la crónica histórica de las batallas, por ejemplo, entre los griegos, pues era cantada también, no era nada más versada, ¿no? La Ilíada y la Odisea tenían sus trovadores que llevaban al pueblo estas épicas rimadas, y pues así podemos hablar de una historia urbano-popular desarrollada en todos estos impresos y en los de otras imprentas e impresores, aunque el más importante, sin lugar a dudas, sería Vanegas Arroyo. Y bueno, ya se integró ahorita la segunda secretaria de la Embajada de Cuba, que viene en representación del embajador y de la agregada cultural, la compañera Jenny García Urquiza, y pues con esto pues vamos a empezar a dar inicio a este diálogo con los Vanegas, no sin antes pues hacer un pronunciamiento solidario a partir de las noticias tan fuertes que han hecho que incluso pues haya un pronunciamiento de la propia Organización de Naciones Unidas, la ONU, apremiando a que las partes se pongan a dialogar, porque el endurecimiento de los bloqueos y cualquier situación extra de presión hacia el gobierno de Cuba, hacia la nación cubana en estos momentos, pues por la crisis humanitaria que se está viviendo después de una serie de huracanes, desastres naturales, epidemias y demás, pues estaría poniendo en riesgo a millones de seres humanos en la isla, ¿no? Y por cuestiones humanitarias, pues sería absurdo y irracional que se profundizara ahorita un conflicto, ya sea de tipo de mayores sanciones, como las que está tratando de imponer arbitraria e ilógicamente el gobierno de los Estados Unidos. Así pues, que nos solidarizamos con ellos y nos solidarizamos sobre todo con las personas, con la gente, con el pueblo de Cuba que está padeciendo ahorita enfermedades, inicio de situaciones complejas de distribución de energía, de alimentos. Entonces, pues vamos a iniciar con la plática con dos de las hermanas Vanegas, Cedeño Vanegas, que creo que pues forman parte de una de las familias más
importantes de México para la historia de la cultura y también para la historia del periodismo y también para la historia en mayúsculas de los pueblos de México y Cuba por el papel que jugaron algunos de sus miembros. Y pues nos van a platicar anécdotas de esta larga historia que empieza con don Antonio Vanegas Arroyo, quien inaugurara en el año de 1870 su imprenta en la Ciudad de México, todavía como un negocio de encuadernación, que ya después adquiriría máquinas de impresión, y que pues también nos van a contar de personajes que luego no se recogen en las historias de los libros o de las exposiciones de los museos, como por ejemplo la esposa de don Antonio Vanegas Arroyo, quien fuera fundamental, por ejemplo, en este campo de la encuadernación en cierto momento para la imprenta, ¿no? Entonces, pues vamos a escucharlas, a que nos platiquen pues desde adentro, desde la intimidad, desde la historia que recibieron de su abuelo, de su padre, que a su vez lo recibieron de su bisabuelo, y que pues no son nada más las historias del arte, del periodismo, si son también las historias de la lucha libre, las historias de la lucha social. Y pues no sé, ¿quién quiere empezar, Luz o Inés? Luz. Empieza Luz. Buenas noches, mi nombre es Luz María Cedeño Vanegas, soy bisnieta de Antonio Vanegas Arroyo y bueno, quiero compartirles algunos datos tomados del libro de mi hermano Ángel Cedeño Vanegas, titulado Antonio Vanegas Arroyo, Andanzas de un editor popular, 1880-1901, publicado por el Colegio de México. Esto, bueno, a la memoria de mi hermano Ángel, que dedicó gran parte de su vida a escribir la historia de la familia a través de este libro. Pudo publicarlo en 2017, pero pues lamentablemente él ya no está entre nosotros. Es un libro pequeño, un libro pequeño en dimensiones, pero que aporta muchas cosas importantes e interesantes para la cultura popular mexicana. Todo comienza con mi tatarabuelo José María Vanegas Arroyo, que él estaba establecido en la ciudad de Puebla, su esposa doña Antonia Arroyo, fueron los padres de mi bisabuelo Antonio Vanegas Arroyo y ellos residían en Puebla. Mi José María Vanegas fue director de la imprenta en el hospital en Puebla, trasladándose a la Ciudad de México en 1867. En la capital se instalaron en la avenida de San Antonio Tomatlán número 2 Bajos, todo esto en el centro de la ciudad. José María y su esposa Antonia tuvieron 5 hijos. Basilio Antonio, que bueno, fue mi bisabuelo, quien nació en la calle de Pitimini número 8, actualmente 5 Sur número 709 de la ciudad de Puebla, el 14 de junio de 1852. El segundo hijo, Hermenegildo Justino Roberto, luego María de la Defensa, María de la Cruz Atenógenes del Corazón de María, Eduarda Fausta Concepción Pilar. José María y Antonia fundaron un taller de encuadernación en la calle Felipe Neri, en el centro de la Ciudad de México. Ya que estaban establecidos, José María acostumbraba a dar paseos dominicales, pero una tarde en ese lapso de su paseo, por diversas circunstancias que hubo un mitin en la Ciudadela, le llega una bala perdida al brazo derecho y tuvieron que amputárselo. ¿Sí?
Debido a esta situación o a este acontecimiento, es mi bisabuelo Antonio Vanegas Arroyo que empieza a tomar las riendas de la encuadernación. En 1873 entra como aprendiz Carmen Rubí, que es lo que comentaba ahorita Fernando, que en algunas ocasiones se desliga una parte fundamental de la historia. Y mi bisabuela Carmen Rubí pues era quien encuadernaba. Primero se estableció como una encuadernación y ella se dedicaba a ello. Ella era originaria de Toluca. Cuando llega la encuadernadora de mi bisabuelo, tenía 15 años, era costurera, sus padres Joaquín Rubí y Jesús Camacho. Más tarde Carmen Rubí y Antonio Vanegas se convierten en novios y se casan el 16 de septiembre de 1874 en la Catedral Metropolitana, iniciando así su proyecto de vida. El 1 de abril de 1876 nació su primer hijo, José Melitón Carlos, lo que hizo que se independizaran de José María Vanegas y se establecieron en la calle 8 y medio de la calle de la Perpetua. Iniciaron su taller de encuadernación en el número 9 de la calle de la Encarnación, igual en el centro de la Ciudad de México. Entre sus primeros clientes estaba don José María Aguilar y Ortiz, pero el más famoso era don Porfirio Díaz, quien llegaba a encuadernar parte de su biblioteca ahí al establecimiento. Esto quedó como testimonio de mi abuelo Blas Vanegas y de Choforobico. Yo recuerdo que también hay un documento, ¿no?, que incluyó tu hermano, en el cual pues se le firma como un recibo a Porfirio Díaz, y él dice pues que pues la aportación de Carmen Rubí en ese momento fue muy grande porque fue la encargada de estar encuadernando la biblioteca presidencial, ¿no? Exactamente. Bueno, del testimonio de mi abuelo Blas surge que llegaba don Porfirio Díaz al establecimiento, le encargaba que tuviera mucho cuidado en encuadernar sus libros de la biblioteca personal. Y bueno, dentro de las pláticas, don Porfirio pues le hacía saber a mi bisabuelo que bueno, que estaba al pendiente de lo que publicara, ¿sí?, para evitar pues cuestiones políticas. Mi abuelo solamente le contestaba de la mejor manera, que lo cito textual tal cual: ¿qué quiere usted, general? De cuando en cuando hay que darle gusto al pueblo. Así solamente le contestaba a mi bisabuelo, para no entrar en más detalle con el general don Porfirio Díaz. En 1878 nace el segundo hijo de mi bisabuelo, María Concepción Manuela Estefana la tía Concha. El 29 de noviembre de 1880 nace Saturnino Blas, mi abuelo, que es el que continúa con la labor de la imprenta. El 7 de abril de 1882 nace su cuarta hija en la casa número 8 y medio de la calle de la Perpetua, Celestina Vanegas Rubí, quien falleció a los días de nacida. En 1884 nace su hija Julia y en el 1887 su hijo Carlos. En 1880 ya se había fundado la editorial en el número 9 de la calle de la Encarnación, como ya lo había mencionado, y entre 1880 y 1884 la imprenta se consolida, primero funcionando como encuadernadora, posteriormente como imprenta y al final como taller de grabado con un grupo de escritores. En 1882 comienza a colaborar el grabador Manuel Manilla, quien en ese tiempo tenía 53 años. Posteriormente llega la colaboración del genial grabador José Guadalupe Posada,
que aparte de trabajar para mi bisabuelo también recibía encargos de Irineo Paz, Francisco Montes de Oca y de la revista México. Una de las primeras impresiones que salió del taller de mi bisabuelo fue la oración del justo juez y la sombra del señor San Pedro. El auge se da con la publicación de la novena de las 9 jornadas de los santos peregrinos. Igual son testimonios de mi abuelo Blas Vanegas. Posteriormente, mi bisabuelo adquirió una prensa Liberty 4 con la que, aumentó los tirajes, amplió los temas de los impresos, como sucesos criminales, cartas amorosas, recetas de cocina, cuentos infantiles, muestras para bordados y corridos y etcétera. Los papeleritos y los venderos ambulantes eran quienes distribuían y daban a conocer los sucesos del día de las hojas volantes que mi bisabuelo publicaba. Llegaban a la editorial de diversas partes de la República pedidos incluso de Estados Unidos. También en el libro que les mencioné al principio, ahí hay documentos que lo hacen constar, los pedidos que hacían desde Estados Unidos. En 1887 la editorial contaba con un equipo de 25 colaboradores. En 1890, con el auge de la editorial, don Antonio compró una nueva maquinaria y adquirió junto con doña Carmen Rubí un terreno formado por el lote 310 y parte del 308 de la avenida de la penitenciaria Colonia Morelos. Es ahí cuando se trasladan hacia el oriente de la ciudad y que ahí aún continúa la imprenta en la calle de Penitenciaria 27. El 12 de abril de 1899 fallece doña Antonia Arroyo León en su casa de la calzada de la Villa de Guadalupe Hidalgo, número 40, madre de don Antonio Vanegas. Mi bisabuelo don Antonio fallece el 14 de marzo de 1917 y su esposa Carmen Rubí en 1935. Posteriormente al fallecimiento de mi bisabuelo, es mi abuelo Blas Vanegas quien se emprende la labor de dedicarse a la imprenta, junto con su esposa Consuelo Acosta Figueroa. Ellos tuvieron 6 hijos, Arsacio Vanegas, Joaquina Vanegas, Blas Vanegas, Antonio Vanegas, quien fallece muy pequeño, Carmen Vanegas y mi mamá Irma Vanegas. Mi abuelo Blas siguió publicando cartas amorosas, cancioneros, siguiendo la tradición de la familia, y una de sus publicaciones más destacadas fue el boletín en la imprenta ubicada en Guatemala número 40, la cual y de hecho estaba, esa hoja está en la exposición, es parte de la exposición, en donde dice que la imprenta donde se publica el boletín fue atacada la noche del 7 de enero de 1924, destruida casi en su totalidad. Mi abuelo lo describe como una fuente de vida y de cultura. Otro suceso de la imprenta con mi abuelo Blas es que entre los años 1919 y 1923, no tengo el dato preciso, al parecer por cuestiones políticas, alguien dio aviso a mi abuelo Blas de que irían a hacer una revisión a la imprenta, y para evitar confrontaciones tomó sus publicaciones, se encasilló y salió a caballo rumbo a Toluca, y en el camino fue tirando esas publicaciones que pudieran comprometerlo. Son anécdotas que se han dado a través de la historia de la familia. Mi abuelo Blas fallece el 13 de junio de 1950, y después de su fallecimiento de mi abuelo Blas, sus hijos continúan con el legado de la imprenta. Arsacio el mayor fue impresor y se dedicó a divulgar la obra de mi abuelo a través de exposiciones y conferencias dentro y fuera de la República Mexicana. Mis otros tíos, Joaquina, Carmen, Blas, mi tío Blas también luchador, y mi mamá Irma, se encargaban de recibir y entregar los pedidos que llegaban a la casa de penitenciaría y hacer el doblaje de la novena para pedir posada. Mi tío Arsacio, aparte de impresor, se dedicó a la lucha libre, y de ahí surge un encuentro con Fidel Castro y con todos los expedicionarios
cubanos del Yate Granma, dándoles preparación física y alojamiento en la calle de Penitenciaría 27. Mi tía Joaquina, mi mamá Irma y las tías Inés y Pepita colaboraban en actividades domésticas para apoyar a los compañeros cubanos. Mi abuela Consuelo cosió las cananas que portaron en el desembarco del Yate Granma. Como se aprecia, pues toda la familia se vio involucrada. Mi mamá se convirtió en comadre de Raúl Castro, ya que en ese tiempo ella estaba embarazada y Raúl junto con María Antonia González llevaron a bautizar a mi hermano Raúl Cedeño. También está dentro de la exposición un corrido que escribió mi tío Arsacio Vanegas y otro de mis hermanos, Carlos Cedeño, que bueno, fue músico también, musicalizó este corrido. Se destaca también la participación de mi primo Antonio Vanegas, Api, quien en ocasiones llevaba recados a las diferentes casas de seguridad que estaban en la Ciudad de México. Actualmente, como lo mencionaba Fernando, la familia Vanegas, mis hermanos, toda la familia, quiere continuar dándole a conocer a las nuevas generaciones todo lo que aportó a la cultura, a la historia de México la familia Vanegas. Y bueno, es por ello que surge esta gran exposición que ahora, bueno, ya muchos la han apreciado. ¿Sí? Muchas gracias. Pues en las vitrinas de la exposición podemos ver que la familia Vanegas Arroyo se convirtió realmente en la familia de los expedicionarios cubanos y del Che Guevara. Lo que podemos ver en las fotos es que andaban recorriendo la ciudad, Xochimilco, Chapultepec, los parques, los fines de semana las pasaban juntos y pues ellos hasta en la actualidad podemos revivir en casa de ellos, pues no sé, la atmósfera que se vivía entonces, ¿no? Porque tú visitas la casa de penitenciaría y puedes ver todavía el catre donde dormían los compañeros, la ropa que traían puestos, por eso lo quisimos poner aquí en la exposición, ¿no? La ropa informal con la que dormía Fidel Castro, la forma en que convivían tan estrechamente. En las fotos se ve a Raúl Castro súper joven poniéndole cuernitos en una foto a Arsacio, el Kid Vanegas, ¿no? Y pues de ese nivel de intimidad, de humor, de desparpajo, de cercanía, de confianza, pues fue la relación que fueron forjando, y por eso la exposición pues es tan ecléctica, ¿no? Que mezclamos documentos pues de una valía histórica inconmensurable, porque en esa convivencia pues se dieron los impresos de los manifiestos del 26 de julio y al mismo tiempo pues se daba pues esta forma de vinculación, estas charlas informales, a la vez que el trabajo disciplinado y cotidiano de pues el entrenamiento físico, de la lucha cuerpo a cuerpo, de la manera que cuando uno lee pues los diarios de cualquiera de ellos, por ejemplo del Che Guevara, pues uno puede ver cómo inclusive pues técnicas de la lucha libre para saltar del encordado fueron aplicadas en la Sierra Maestra en ciertos momentos, que tuvieron que brincar de los árboles hacia el enemigo, ya sea porque no tenían en ese momento parque o porque no tenían modo de hacer ruido, puesto que hubiesen alertado a un enemigo mayor. Y por eso quisimos mezclar y superponer por medio de los objetos y de todo lo que generosamente nos facilitaron ellos, ¿no? Para dar una idea de cómo era esta vida, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente la gente pregunta, oye, ¿por qué tienen esa imagen de un santo y de un Cristo y de la catedral, de un altar ahí? Pues es que
ahí en la casa se manufacturaban por parte de ellos estas cajas de luz que hacían los compañeros cubanos alfileteando los impresos de santos y de fotografías de altares, que luego andaban vendiendo por las calles del centro histórico de la Ciudad de México o por las colonias, con el propósito de obtener recursos, pues simplemente para comer, porque pues lo que más escaseaba era el dinero, y el dinero pues se tenía que aplicar pues a los preparativos de la revolución, a conseguir y comprar las armas, a conseguir el barco con el cual se iba a viajar. Y de todo eso, de todas estas historias, pues se cruzaban también muchas de ellas en la casa de los Vanegas, y eso se hace patente pues en las fotografías, en los textos, en los manifiestos y en las cosas. Pero la realidad de Arsacio, además, pues era así, porque también traía pues toda la carga de su legado histórico de la imprenta de don Antonio Vanegas, ¿no? Entonces, pues también vemos carpetas que imprimía con los grabados de Posada, de Manilla, para carpetas de la UNAM, para carpetas de Bellas Artes, para exposiciones en el extranjero del arte que se desarrolló en la imprenta original de los Vanegas. Y pues eso pues lo hacía en cierto horario en las noches, pero en la mañana pues ya estaba entrenando a los muchachos, y ya en la tarde pues tenía que ir a una función de lucha libre, y estaba ya peleando con el Santo, con Blue Demon, o compartiendo cartel con ellos, y ya tenía después una entrevista para encontrarse con algún pintor famoso que quería acercarse a ver el lugar a donde habían trabajado los grandes maestros del grabado nacional. Entonces, pues de ello tienen muchísimas historias de anécdotas. Hay muchos testimonios de parte de mi tío. Hay una película que se filmó ahí en el barrio de Tepito, que se llama Mi primer cuadro, es lo que estaba ahorita para ponerles el texto, lo que habla mi tío acerca de lo que vivió con los compañeros cubanos. También hay otro documental que creó el compañero René González, ahora director del Museo Fidel Castro, allá en La Habana, y leo muchos testimonios, que una grabación que hay en un disco que publicó Pentagrama, que también habla mi tío acerca de cuando hacían las caminatas hacia el Popo, y bueno, ponen esa parte de mi tío donde lo va narrando, y enseguida ponen la voz de Fidel, donde hace constatar lo que estaba platicando mi tío. Es una producción de Pentagrama. Pues creo que en YouTube se encuentran algunas hay que buscarle bien, pero sí se encuentran algunas de esas grabaciones, ¿no? La de Pentagrama y alguna otra más. Ahorita tengo aquí voy a tratar de ubicarla cuando habla mi tío, para que lo escuchen, qué es lo que él narraba, y como dice Fernando, él tenía pero miles de historias que contar, anécdotas y a montón. Y pues lo más asombroso también es que pues igual tuvo don Antonio Vanegas, ¿no? Porque al parecer se hizo amigo de José Martí, y por lo demás no resultaría asombroso, puesto que José Martí vivía, cuando estuvo aquí en México, en la calle de San Ildefonso, es decir, a 2 cuadras nada más de la imprenta, y siendo escritor, pues seguramente, y teniendo también las mismas necesidades, la misma hambre que traían después los expedicionarios cubanos, pues en esa época Martí andaba buscando quien le diera algunos trabajos de escritor. Si bien no se han encontrado todavía los impresos de escritos firmados por Martí, lo que sí es cierto es que pues
sería muy extraño que no hubiese esa amistad previa, porque no había en los impresos de don Antonio Vanegas muchas noticias de alrededor del mundo. ¿Por qué fue, en cambio, tan insistente en publicar noticias de la independencia de Cuba, en publicar un cancionero dedicado a Antonio Maceo, si no había ese vínculo personal, ese interés personal por darle cabida al movimiento de la Revolución de Independencia de Cuba? Entonces, pues creo que esa es la mayor prueba de que efectivamente, como dice Arsacio, que decía Blas, que les contaba Antonio, había un vínculo amistoso que se había forjado a partir de los acercamientos de Martí, que incluso pues puede haber sido que por cuestiones que le convenían a Martí mismo hubiese escrito algunas cosas sin firmar, y también pues otras pues se pudieron haber extraviado, puesto que son decenas de miles de impresos los que sacó esta imprenta, ¿no? Y pues bueno, esa superposición de realidades en varias generaciones de la familia son también lo que impulsa tanto la historia y el nombre de esta exposición. Y pues creo que la historia pues está entrelazada para siempre entre México y Cuba, y uno de los eslabones más sólidos pues es la familia Vanegas. Entonces ahora pues vamos a pasarle el micrófono a Inés para que tenga su participación, y también pues para que después empecemos a platicar con ellas y les empecemos a sacar más anécdotas de las que recorren su familia. Buenas noches, pues mi nombre es Inés Cedeño Vanegas. Pues escrito yo no traigo nada, yo lo único es anécdotas que viví desde niña, no directamente con los cubanos, pero sí llegué a conocer a María Antonia González. Cuando venía de Cuba para México iba mucho a la casa, una señora alta, llenita, y siempre iba con su sobrina, la niña, que se le decía. También tengo de los cubanos, pues con haber yo viajado a Cuba, siendo pues adolescente, para mí es un recuerdo muy bonito, porque nos trataron, nos llevaron en el helicóptero particular de Fidel a casas de seguridad de ellos, a donde ellos llegaban, tener escoltas militares, pasar allá un cumpleaños mío, y en donde Raúl Castro me manda una felicitación con una tarjeta, me recuerdo, fue un perfume y un ramo de flores, y mi cake, mi pastel. Para mí son recuerdos muy bonitos. También haber venido aquí en no sé qué año, no recuerdo qué año, Ramiro Valdés, uno de los expedicionarios que salió de aquí también. Y son recuerdos tanto de mi tío, tanto como revolucionario que ayudó a Cuba, y en la imprenta pues ayudarle a poner papel para que no se traspasara los impresos, doblar la novena. Ahí aprendí a cómo contar así de corridito, doblar la novena, ver las filas que se hacían para comprar la novena de las posadas, las oraciones para Semana Santa, y ir con él a muchas exposiciones, tanto en toda la República
porque él sí fue un difusor de la obra. Él viajaba mucho, a todo, llevaba las exposiciones y nos llevaba tanto a todos mis hermanos, nos llevaba, no todos juntos, pero sí a unos aún les tocaba en una cierta temporada y a otros a otra, pero siempre viajar con él. En la lucha, ir a la despedida del santo, al toreo de Cuatro Caminos. Ahí haber conocido pues al Hijo del Santo sin máscara, todavía no comenzaba a luchar como el Hijo del Santo, haberlo conocido, y en el cuadrilátero pues ver a mi tío, al Dientes Hernández, a Pepe Mendieta, y que fueron los más cercanos de esa época de mi tío, que todavía se frecuentaban mucho. Ir a las luchas cada 8 días, eso sí, era cada 8 días llevarnos a las luchas, conocer a muchos luchadores, o incluso ahí en la casa iban luchadores que a las fiestas, y eran las fiestas, no era de una noche, eran de todo un día y toda la noche. ¿Qué más? Pues muchísimas anécdotas de mi mamá, que también mi mamá, ya siendo grande, mi mamá desgraciadamente pues tuvo demencia senil, pero se acordaba mucho de que Raúl Castro Ruz era su compadre, de que mi hermano, por Raúl, mi hermano llevó el nombre de Raúl. Pero también cuando falleció mi tío Arsacio, ver que en su feltro pusieron la bandera de México y Cuba, estar el embajador, el agregado militar, haciendo honores en el feltro, y en esa ocasión fue René Barrios. A él le tocó estar ahí, ver a mi tío ya en sus últimos días. ¿Qué más? Pues no, ahorita ya se me... no, también el de la imprenta, pues revisando papeles y todo, que encontré una carta donde Diego Rivera se la manda a mi tío, a mi abuelo Blas, para pedirle un trabajo. O sea, llegó a conocer, no se llegaron a conocer, porque llegó Diego Rivera, en esa carta dice que Diego Rivera llega tarde para ver a mi abuelo, y ya no se conocieron, porque Diego Rivera quería que a Blas le hiciera un trabajo. Y tener escritos tener escritos originales de Chóforo Vico, de Constancio S. Suárez, de Calaveras, y haber yo podido lograr con la UNAM hacer un libro en homenaje a Antonio Vanegas, porque pues siempre habían salido libros hacia Posada, pero no a Antonio. Y yo haber logrado en el 2017 con la UNAM, con Mariana Macera, sacar el libro, fue un orgullo. Y ese libro tuvo el premio Antonio Maceo como obra de divulgación, como obra. Pues así a grandes rasgos es lo que yo puedo. Pero a ver, cuéntanos, por ejemplo, pues no conoció a Diego, en esta anécdota Blas no conoce a Diego, pero a quien sí conoció fue a Jean Charlotte, ¿no? Sí. Que se la vivió durante toda una época y que fue
pues digamos el que escribe una de las primeras monografías sobre José Guadalupe Posada y uno de los primeros en empezar a difundir, pero pues Jean Charlot difunde a Posada, pero es el primero que hace esta historia sin contar la parte de la imprenta, ¿no? Sí. Sin embargo, pues ahí fue donde fue a recoger mucho material, ¿no? Sí, que bueno, la información se la proporcionaba mi abuelo Blas y mi bisabuela Carmen Rubí. Bueno, comentan que mi bisabuela decía, ya llegó el francesito, vamos a platicar con él los pormenores de la imprenta, y bueno, ya, a partir de ahí fue que Jean Charlot fue recopilando información a través de mi abuelo y mi bisabuelo. También así, o sea, como llegaban estos actores principales del arte nacional, pues estamos hablando, Jean Charlot incluso se dice que fue quien le terminó de aprender de enseñar la técnica a Diego Rivera del fresco, ¿no? Son personajes pues centrales de la historia del arte mexicano que pues confluían y estaban ahí, así como después todos los del taller de la gráfica popular pues pasaban por ahí a comprarle impresos a la familia para armar sus colecciones de quienes consideraban el modelo central de su trabajo, que era el editor Antonio Vanegas, que había tenido a Posada y a Manilla trabajando allí, ¿no? Y pues ellos mismos, el Leopoldo Méndez y pues muchos de ellos realizaron a su vez calaveras para darle continuidad, y luego sería Alberto Beltrán, ¿no? Quien terminaría trabajando con Arsacio varios impresos, dentro de las mismas tradiciones de las calaveras, de los corridos, o dentro de los mismos esquemas, y por ejemplo pues hace en conjunto con Arsacio, escribe el corrido a Fidel Castro, ilustrado con las imágenes de los más importantes o varios de los más importantes de los revolucionarios cubanos y del Che Guevara, pues ya ilustrados por el grabado de Alberto Beltrán. Pero todas esas historias pues se cruzaban en la casa que sigue siendo de ustedes, ¿no? O sea, cuando uno visita ahí, pues ahí siguen estando las máquinas que quedan al fondo, ahí también están los impresos, las fotografías, y uno puede ver pues y escuchar de ustedes pues todas las historias, ¿no? Hace rato mencionaban a su tío Api como mensajero que llevaba en cajitas de chicles los mensajes entre las casas de seguridad, siendo pues apenas un chamaco de 11 años, ¿no? Y andaba recorriendo la ciudad en camiones o caminando para llevar la información a los distintos lugares de seguridad, casas de seguridad. Pero me gustaría que contaran, por ejemplo, la historia de Api, de su tío Api, como mochila del Che Guevara, ¿no? Que tenemos aquí la mochila, pero pues ¿qué hacía Api en esa mochila? Pues mi tío Arsacio se lo llevaba al Cerro del Chiquihuite y no sabía Fidel que tenía asma. Entonces mi tío sí se da cuenta y le dice el Che, no le digas a Fidel que yo tengo asma. Cuando me tenga un ataque de asma, iba es mi primo Api, Antonio, se lo subía a los hombros como mochila para que se tranquilizara mientras pasaba el proceso del asma. Pero Fidel pues ya después sabe que el Che tenía asma. Sí, pues algunos contaba Api, pues él fue como la mochila del Che. Esos años de entrenamiento. Sí, y también eran los recados los mandaban en billetes de 5 pesos en ese entonces, mandaban
los recados escritos por Fidel. Y el que los llevaba era mi primo Antonio. Luego también, pues, había cambios de ubicación de los revolucionarios cubanos, y entonces llegaban las fiestas de los luchadores, ¿no? Ajá, sí. Era cuando las fiestas interminables ahí en Penitenciaria 27 con los luchadores, que ya se ponían a bailar, a tomar, a jugar baraja, o incluso entre ellos a luchar. Me acuerdo que un luchador no sé si todavía viva, que se llamaba Cato Kun Lee, él caminaba sobre las cuerdas, y ahí tenemos una ventana donde tiene un barandal, y se puso a caminar ahí sobre el barandal, y convivir así directamente con muchos luchadores. Incluso Rambo es hijo de José Luis Mendieta, a él le decían el niño de cemento. Y convivir con él como se nos considera como hermanos, porque siempre estaban ahí, siempre vivían ahí. Su mamá conoció incluso también a los expedicionarios, a Fidel, a Raúl, y su mamá sale en la foto, en una foto. Y luego pues iban los luchadores y llegaban los artistas y los estudiosos del arte, del sí. periodismo. Mi tío Arsacio también conoció mucha gente intelectual, mucho contacto con Lázaro Cárdenas. Incluso hay otra anécdota en donde en un sexenio de Echeverría le mandan la invitación para un 15 de septiembre personal, o sea, para Arsacio Vanegas, para la fiesta del 15 de septiembre en Palacio Nacional. Tanto diputados, gobernadores, artistas que incluso le pedían trabajo, que le realizara trabajos en la imprenta. Y me acuerdo que en una ocasión fue Chabelo ahí a Penitenciaría. O sea, son recuerdos así muy lejanos, pero sí fue a recoger un trabajo que mi tío le hizo. ¿Cuál otro artista? Los cubanos, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, que estuvieron en Noel Nicola, Sara González, así infinidad de artistas, les digo, intelectuales, políticos, de todo conoció mi tío. Y toda esta historia, lo que se me hace muy interesante del personaje de Arsacio, Kid, que es como si fuera él el cruce de caminos de todas las generaciones de la familia Vanegas, y al mismo tiempo de toda esta multiplicidad de historias, ¿no? ¿Cómo le hacía para multiplicar su tiempo? Porque pues al parecer esas 5 o 6 realidades simultáneas nunca dejó de hacer ninguna. O sea, a partir de cierto momento, pues estaba metido en todas las realidades al mismo tiempo, ¿no? O sea, casi que le decía a Fidel, oye, perdón, ahorita ya no voy a poderlo seguir entrenando porque me tengo que ir a ver al santo. Sí. O irme a imprimir, o irme a montar una exposición a cualquier estado, o hacer el folleto para la exposición. O sea, sí era muy, incluso hasta escribía versos, tenía una facilidad para escribir todas sus anécdotas, todo suceso que pasaba en tal momento, él lo redactaba con una rapidez, ingenio, no sé de qué estuviera hecho, porque hacía de todo. Hay una canción de la Sonora Santanera que comentan que él hizo en una cantina, en una de sus,
fue a tomar, escribió por las calles de México, pero que ahí en esa cantina también había alguien de la Sonora Santanera y pues vio la canción y pues se quedó ahí en la Santanera. Ya nadie más supo de que pues la había escrito mi tío Arsacio. Es una canción famosísima, Sí, ¿no? Que va por las calles. toda la ciudad. Y la escribió porque en ese tiempo pues la que fue su esposa lo había dejado. Precisamente pues, como dice la canción, la buscó por toda la ciudad, por la Doctores, por todos los barrios, porque lo había dejado su esposa. También, como dice mi hermana, pues era muy fácil que escribió un corrido a uno de mis primos que falleció en un accidente muy joven, le hizo un corrido de ese accidente, igual el grabado lo hizo Beltrán. O sea, Luego, muchas... una de las cosas que me llama mucho la atención es que pues entró jovencísimo como luchador profesional, ¿no? Y que pues él cuenta en una entrevista que tenía como 14 años o 15 cuando ya lo nombraron luchador profesional y estuvo ya pues contratado por la empresa de lucha libre. Y pues ahí, ¿en qué momento es en que invita o que decide su hermano Blas participar y también inaugurando pues otra tradición de la lucha libre, que es la caracterización de un personaje gay o homosexual, ¿no? Que fue Huilulfo el Bello. Entonces, pues ahí no sé bien cómo entraron ambos a las luchas. Primero, bueno, quien incursionó en la lucha fue mi tío Arsacio. Posteriormente no tenemos el dato exacto de cómo llega mi tío Blas, que es más chico que Arsacio, también a ser luchador profesional, pero como menciona Fernando, se llamaba Huilulfo el Bello, o sea, como un exótico. O sea, subía a su acompañante, lo perfumaba en el ring para empezar a luchar, lo peinaba y le acomodaba la capa y demás. Y ese fue el inicio de mi tío Blas. Él posteriormente, después del triunfo de la Revolución, radicó muchos años en La Habana. Allá hizo su vida, su familia, hasta que regresó aquí y aquí fue que falleció. Sí, pero realmente fue de los hermanos el único que estuvo allá, ¿no? Viviendo. Sí. Y Arsacio iba y venía, o sea, lo invitaban a seguido o él iba, tuvo incluso varios accidentes allá en La Habana, tuvo un día que llegó al hotel, pues llegó solo y llevaba por ahí unas copas de más, se metió al baño, salió el agua hirviendo y se quemó todo el cuerpo. Estuvo muy delicado ahí en La Habana. En otra ocasión le dio un infarto. Ajá, lo operaron de la vesícula allá en el CIMEC. Lo operan y le den en la plancha, le da un paro, lo reviven y ya posteriormente el médico que lo atendió le dice: si te me hubieran muerto allí en la plancha, a mí el que me hubieran fusilado Fidel me hubiera fusilado si te dejo morir. Y eso fue el 19 de diciembre de 1986 cuando tuvo ese episodio. Luego también otra historia que nos contaba, se va a contar Arsacio, es que además de los impresos políticos que se hicieron ahí en la imprenta, estaban una especie de pro bonos que utilizaba Fidel para ir a recaudar fondos para el movimiento, que se imprimían ahí en la imprenta. Fidel se los llevó no solamente a distintas partes de México, sino en viajes que hizo a Estados Unidos para recaudar fondos para el movimiento.
no tienen ninguno de No, esos de esos bonos, no, ¿verdad? de esos bonos. Nada más el único testimonio pues es el manifiesto, segundo manifiesto que está aquí en la exposición. Pues no sé si el público quiera preguntarles algo a las compañeras. Una pregunta, ¿tuvieron oportunidad de conocer más cercano a los coleccionistas que empezaron a surgir de Posada, que iban directamente con ustedes a comprar parte del acervo, o eso se dedicaron otros comerciantes o otros marchantes de arte? ¿Ustedes se involucraron en eso también? Conocer, no. No, eso bueno fue parte de mi tío y de algunos de mis hermanos mayores, Ok, de los mayores. porque creo que en los 60 se hizo una edición grande, de tamaño tabloide, de grabados de Posada, que dice que fue impreso en el taller de ustedes, ¿no? Es una obra que está Ah, sí, es de Manuel Manilla. exactamente. De Manuel Manilla y son 330 grabados de Manuel Manilla y sí fueron impresos ahí. Sí. Y fue por Homero Arigis y fue una edición pequeña de 300, algo así, fueron enumerados y sí, fue impreso por mi tío Arsacio. De esa edición hay una en el Museo de Arte de Nueva York, en Roma, y otra en la biblioteca, o sea, llegaron varios ejemplares para allá, y un artista que está ahorita manejando el Ayatollah Galvez, uno de los que metieron dinero para esa edición es Caleb Millares. Entonces me preguntaba si tuvieron la oportunidad de conocerlos a todos estos personajes, porque en los 60 fue un boom de... No, yo todavía no nacía. Ah, ¿cómo? Yo todavía no nací. Perdón, es que Yo todavía no nací. Ya, no, pues, la historia de ustedes es Sí, de los 80s, ¿no? Sí. yo creo que todos esos proyectos los hizo todavía Arsacio, Alsacio, ¿no? porque pues falleció hasta 2001. 2001. No, pues Entonces pues todavía le tocó hacer todos esos proyectos, algunos pues que imprimió él mismo y otros que incluso se imprimieron en talleres de grabado por otras personas, ¿no? Pero sí fueron directamente con él. oye, ¿y es verdad que sí se imprimía en papel de China Sí, toda esta obra? sí. De hecho, las hojas están expuestas. Aquí en la exposición hay de... Por eso también se han Porque es un papel Desecho. muy frágil, ¿no? Sí. Sí hay hojas que sí pues han deteriorado porque se la toca uno y pues ya por el tiempo se deshace. Oye, una pregunta, ¿ustedes consideraban que las impresiones que hacían así que en los 20s, ¿no? Y en la década de los 10 eran caras? O sea, de esas ediciones que compraba la que las vendían, ¿eran caras para la gente o eran accesibles? No, pues, Pues eran eran las más accesibles. baratas del mercado. Ajá. Es 5 centavos. Es mucho dinero, ¿no? No, el periódico, el imparcial costaba 1 centavo, pero el tiraje era de 120,000. Entonces sí, era muy barato, era de lo más barato que había. 10 centavos, 1 centavo. Hasta 5 centavos. 5 centavos las más grandes, Sí, o las calaveras, pero lo más. Entonces no era caro. se acababan, ¿no? Bueno, primero gracias por compartirnos como detrás de cámaras de como una cosa trascendental, digamos, en el
el arte y en la cultura en México. Y entonces, pues se me hace como fantástico pensar qué se siente ser parte de una familia, pues con este legado, ¿no? Y entonces, más mi pregunta va, ¿cómo van construyendo el conocimiento de toda esta información, de todo esto que tienen? Por un lado, pues como la familia, como cualquier familia, que se van contando historias de los personajes destacados y que van pues pasándose de boca en boca, pero también hay otra manera de verla, como desde cuando nos hace la descripción, está escrita con datos duros, ¿no? Mucho más hecha quizás hasta incluso para la academia. ¿Cómo van trabajando con todo esto? ¿El taller sigue abierto vendiendo cosas que ahora se pidan con nuevos proyectos? Con todo este trabajo también me imagino que van a montan curadurías o exposiciones en diversos lados. ¿Y qué pasa con las placas? ¿En algún momento se han vuelto a imprimir o están más bien como en espacios en donde se están como estudiando un poco las tintas, las maneras en cómo se superpusieron, en fin? ¿Y cómo fue? Y esto ya es como más como un chisme de cómo es que llegaron esas placas al Museo de Posada en Aguascalientes y están clavadas y están lastimadas, y cómo llegaron ahí. ¿Fueron también de su imprenta, o esas son unas placas que hizo cuando estaba en Aguascalientes o León? La última pregunta en relación a las placas que están en Aguascalientes, hay algunas piezas que fueron donadas por mi tío Arsasi para el Museo de Aguascalientes, incluso una prensa. Una de las prensas fue donada para ese museo. ¿Y si han visto que están dañando las placas? Sí, de hecho creo que hay una demanda ahí con la persona que hizo eso allá en Aguascalientes, que clavaron o no sé qué quisieron hacer, dañaron una placa, pero sí hay una demanda ahí para la persona que encargó o hizo eso. Sí, lo hemos visto. Y para la digitalización. Bueno, yo a pesar de que saqué este libro, yo he trabajado con Mariana Macera, que ella digitalizó o está digitalizando obras de lo que es la imprenta en su totalidad desde no sé qué inicios, de coleccionistas. Y esa página la pueden visitar y se llama La CIPI. Mercurio Meidas, es impresos iberoamericanos. Es que están investigando en la Universidad de Morelia y también hacen congresos en San Luis Potosí cada año. Es un encuentro que se llama así Antonio Vanegas Arroyo. Y ellos se dedican a los especialistas a estudiar la obra y realmente les rescataron muchísimo trabajo. Por ejemplo, trabajaban en unas cartas que estaban inéditas de los clientes que le encargaban a Vanegas Arroyo. Y entonces en esas cartas pues, se ve que hay clientes de toda la República y de los Estados Unidos. Entonces sí que a Vanegas Arroyo le fue muy bien, tuvo mucho éxito en su empresa. Y bueno, esto es lo que están rescatando ahora y están haciendo un trabajo muy interesante. Y bueno, pues hasta ahora estamos conociendo más de la figura de don Antonio Vanegas, que no se sabía. Ahora, gracias a esas investigadoras que están pues en esa página, están digitalizando todo, y yo creo que todavía van a salir bastantes estudios, porque pues cada año está ese encuentro y no solo se habla sobre, se investiga sobre Vanegas, sino sobre los asuntos culturales, el tema cultural y la carta de las siguientes. Entonces cada año este libro es un poco vinculado a eso. O sea, aquí vienen investigaciones, por ejemplo, sobre esa comercialización transfronteriza de los impresos de Vanegas Arroyo en su época, en el momento de auge, que como ellas señalan fue a partir de ciertos impresos religiosos
esa es otra realidad también, porque pues hacían muchos impresos para las iglesias, para las posadas, para diversas festividades de vírgenes, santos y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, hay un éxito comercial que los lleva a pues pasar a tirajes de cientos de miles que ya se van a toda la República y al otro lado, ¿no? Y en cuanto a lo de la versión de lo del daño de la placa, pues todavía sigue siendo algo polémico. En la conferencia de la semana pasada explicaba Mercurio, ¿no?, que al parecer, pues bueno, aquí mismo tenemos el ejemplo de una de las placas, que es un cancionero de canciones cubanas, y que le falta un pedazo. Ese pedazo pues es para cambiarle los títulos, porque las imágenes se reciclaban y adquirían diversos títulos. Lo mismo puede haber sido que la pieza original de ese grabado o de esa placa que se convirtió en escándalo porque la clavaron, al parecer pudo haber ya tenido una perforación por procedimientos de la imprenta, ¿no? Así como este que les digo, que es para cambiarle letras, pues en ese caso si ustedes recorren la exposición, lo que van a encontrar es que hay imágenes que se repiten a lo largo de los años y en diversas noticias, y entonces se van reciclando. O sea, por ejemplo, pues Antonio Vanegas Arroyo y José Guadalupe Posada pues fallecen pues uno en las inmediaciones de la decena trágica que es Posada, y en 1917 Vanegas Arroyo. Entonces, pues la imprenta en ese momento, pues estamos en plena revolución, y la imprenta pasa a manos del abuelo de Luz y de Inés, que es Blas Vanegas. Hay varios Blas en la historia, ya vieron que también Blas luego un Blas se convierte en Quinulfo Arguello. Hay varios Blas en la familia, pero el hijo de don Antonio, Blas, pues hereda la imprenta y es el que la saca adelante. La saca adelante con la asesoría imprescindible de doña Carmen Rubin, que es su viuda. La viuda de don Antonio fue fundamental porque pues conocía todo el teje y maneje, no solamente de la imprenta, sino de los clientes y demás. Y pues ellos toman las decisiones de que la imprenta siga utilizando las imágenes porque no tienen suficiente capital, ni hay en el horizonte un grabador de la talla de José Guadalupe Posada o de Manuel Manilla incluso, ¿no?, que lo antecedió, fue antes que Posada. Entonces, pues noticias ya muy posteriores pues siguen apareciendo imágenes que eran pues de antes, de cuando todavía estaban vivos, y otras las vemos y decimos, ah caray, pues ese Zapata ya no parece Posada, pero como nunca se ha sabido quién fue ese que sustituyó a Posada en la ilustración, se le han adjudicado a Posada una serie de imágenes. Yo en lo personal, viendo, identifico un estilo que me parece que apareció precisamente en 1917, 1918, 1916, y que uno cree que, pues ese ya no es Posada. Hay un Zapata, hay una calavera, hay una serie de cosas que parecen conectarse estilísticamente y que no se parece al estilo de Posada. ¿Quién fue? Quién sabe si algún día lo lograremos saber, ¿no? A menos que aparezca ahí en casa de ellos algún documento que hable de un pago a un ilustrador en fechas posteriores a la muerte de Posada. Por lo pronto,
se reciclaron muchas de las imágenes y pues eso hace que tuvo que haber a veces mecanismos de mutilación, ruptura o cosa para adaptarla a la composición del nuevo impreso, que a veces no necesariamente era un periódico, ¿no?, en estructura similar o una hoja volante, sino que a veces podía haber sido incluso en un formato diferenciado. Yo quería comentar de doña Carmen Rubí, que ella ya en Charlotte la fue a entrevistar cuando todavía vivía, que era la vida de don Antonio, y le decía en la entrevista que hay, que le hacía en Charlotte, que pues que Posada era quien, don Antonio Vanegas, que le decía Toncho ponía a trabajar a Posada, él le decía, señor Posada, quítele aquí, póngale acá. Entonces realmente esa es una entrevista muy breve, sin embargo explica muy bien de cómo realmente Vanegas trabajó con Posada de la mano todo el tiempo era el que tenía la idea en todo. Posada trabajó para más de 50 editores y ningún editor, solo Vanegas, supo encontrar la forma de trabajar juntos y hacer un trabajo extraordinario. Entonces sí que se le debe a don Antonio esa capacidad. Y otro comentario que quería hacer es que uno de los primeros impresos que vendió Antonio Vanegas, que fue la Jornada de los Santos Peregrinos, que vendió 300 ejemplares en las cadenas de la catedral, que eran unas cadenas que estaban alrededor de la catedral y las quitaron como en el 84. Entonces había una parte de las cadenas daba a la calle de las Escalerillas y ahí se ponían los libros a vender, y en ese espacio pues vendió Vanegas las 300 jornadas de los Santos Peregrinos. Y lo cierto es que después de muchos años la portada de Posada en las jornadas de los Santos Peregrinos se siguió utilizando. A mí todavía me tocó, cuando yo era niño, tener el cuadernito con la portada de Posada. Entonces cuando hablan ellas de que Arsacio seguía publicando y seguían doblando, pues fue su éxito desde 1884 hasta la actualidad, porque todavía o sea, la que se sigue usando para pedir idea Posada es la de Vanegas. O sea, toda la de es lo mismo, la de para pedir idea Posada dicen que Antonio la escribió, no, pero quién sabe. no hay algún testimonio que no. Que dice que sí. Entonces sí es como muy importante y ha sido parte de nuestra cultura y no se reconoce. Entonces sí es un trabajo todavía y que va a seguir. De hecho hay un recibo donde mi bisabuelo Antonio le paga a Posada su trabajo. Está la firma de mi abuelo y de Posada. Ese se puso no recuerdo en dónde fue puesto ese. En Palacio Nacional. Palacio Nacional. Sí, pero para darse una idea un poco de lo que le pagaba, por ejemplo, a Posada y le costaban los impresos, creo que le pagaba por grabado 3 y 5 pesos. Entonces, ¿Era por destaco? bueno, decía Blas que en algún momento Posada trabajó para ellos y que le habían instalado un taller. Lo que sí es cierto es que Vanegas Arroyo tenía una imprenta litográfica, una máquina que se usaba poco, y en algunos grabados pocos tiene imprenta litográfica de Antonio Vanegas Arroyo a cargo de José Guadalupe Posada. Entonces yo creo que los primeros trabajos que hace para Vanegas Arroyo son unos toreros que no tienen fecha, que son la propaganda que hizo para cuando Vanegas se cambió de taller de la calle de la Encarnación a Santa Teresa, y esos son grabados litográficos. Entonces trabaja poquito tiempo la litografía con Vanegas, pero sí lo trabaja, y eso es como ahí donde se encuentran, y Vanegas lo aprovecha y aprovecha su talento y lo impulsa. Sin Vanegas la historia de Posada es
historia de la... No se puede hacer, no se puede hacer. Entonces es una figura central que, como insistí la vez pasada, insisto ahora, hace falta que tenga todavía un libro y que se le reconozca, que tenga un monumento, que esté en la rotonda de las personas ilustres y demás. Así es, hay una calle por el, que también lo había mencionado Mercurio, una calle por el rumbo de la Merced que lleva el nombre de Antonio Vanegas y un kinder que está por el Metro Tepito que lleva el nombre de Antonio Vanegas. ¿Sus Esas restos son. están en el kinder? ¿Cómo? ¿Los restos de Antonio están ahí? No, o están, no. Está en el Panteón Jardín. ¿Está en el Panteón de Dolores? ¿Perdón? ¿Está en el Panteón ¿En el Panteón qué? de Dolores o en el Panteón Jardín? ¿Dónde están los restos de Antonio? Los restos están en el Panteón Jardín. Y es donde está mi abuelo y mi tío. Y mi tía. Y entonces el taller que está cerca de la Academia de San Carlos, que tiene una placa que dice aquí fue el taller de Posada, ¿ese sí fue el taller de los Vanegas? No, ese fue taller de Posada. Ah, solo de Posada. Sí, el taller de Antonio estaba donde está ahora las ruinas, el centro, el templo mayor. Guatemala. Sí. Guatemala. Ese taller de Posada es el que está en una de las contadísimas fotos, ¿no? Ajá. Que hay de Está Posada, con dos personas. solamente hay dos. Y está allá afuera de su taller. Y pues bueno, Mercurio trae la propuesta de que se haga ahí también algo, ¿no? Sí, Pues porque todavía ahí, existe. realmente ahí estuvo el taller. Yo creo que, además como eran locales altos, es muy probable que él viviera arriba, en el tapanco del local, y el local está casi igual, la fachada es la misma, entonces bien que es un espacio muy chiquitito que no le costaría, es un vendedor el que está ahí, entonces se podría expropiar y reconocer ese espacio como un espacio de... Porque el taller de los Vanegas pues desapareció porque estaba encima del Templo Mayor. Sí, bueno, además era un expendio. De Vanegas tenía ya sus máquinas grandes, las tenía ya en penitenciaría, y el estaba en Santa Teresa eran más bien expendios. De hecho, cuando se cambió, como en el 1914, se cambiaron de donde estaban en la esquina a la acera de enfrente, y ahí es donde todavía siguieron vendiendo y donde conoció, por eso cuando llega el Changón de los 20 a la Ciudad de México, pues los Vanegas seguían vendiendo, los impresos seguían vendiendo las calaveras, seguían vendiendo, entonces él se sintió maravillado y dice, ¿cómo es? Y buscó a los editores. El primero que los publicó fue el doctor Atli, pero ni siquiera le dio crédito a Vanegas ni a Posada, y ya el primero, como dicen, es ya Charlotte, el que lo descubre. Pero sí, es una maravilla la historia. Luego Charlotte les compró muchas cosas, ¿no? Sí, Charlotte les compró muchas cosas, no sé si también haya comprado o le hayan dado documentos o cosas, porque pues está muy interesado, pero pues el problema es que pues Jean Charlotte se llevó su archivo a Hawái, solamente que vayas a Hawái, Mercurio, a investigar unas piñas. Incluso hay una foto donde están imprimiendo el libro 100 grabados en madera, lo produjo Jean Charlotte, y está la foto de Jean Charlotte imprimiéndolo junto con, se ve nada más la mano de Blas y se ve está parado mi tío Arsacio. Pero está, y está A ver, cuéntenos un poco de esa historia que rondaban las anécdotas familiares de cómo se bajaban los niños a los sótanos de la imprenta y que veían las ruinas. La que nos contaba era mi tía Joaquina, que siendo niñas ellas pues tenían estaba el taller o el expendio en la mera esquina de Guatemala, y no sé cómo tendrían acceso a un hoyo, no sé, pero contaba mi tía que bajaban las escalinatas de las ruinas y se ponían a jugar abajo de las ruinas. Y ya años posteriores, pues en los 70 fue que descubrieron ahí a la Coyotzautli.
Yo creo que sería bueno que aquí que está lleno de dibujantes empezáramos a pensar en una novela gráfica de la familia Vanegas Arroyo, ¿no? Las aventuras de Antonio y Arsacio y Blas y Huilulfo el Bello, y creo que dan para varios tomos. Incluso cuando descubrieron a la Coyotzalcli, me acuerdo que también entramos, todavía no, ya se había dado a conocer que estaba ahí, pero les digo, mi tío conocía muchísimas personalidades, incluso fue Eduardo Matos, el arqueólogo que encontró, que estuvo a cargo de esa expedición, y nos metió, no sé si te acuerdas, nos entró todavía, nos metió todavía sin ser todavía bien excavado ni nada, o sea, sí, teníamos muchas vivencias, o también cuando para que supieran que había debajo del o sea, todavía no se daba a conocer bien al público, todavía no se abrían las puertas para que la entraran, pero nosotros ya la habíamos conocido. Y pues también en ese sentido también es curioso que, bueno, estando ahí la imprenta, pero estaba enfrente la de los Mauchi, ¿no? O sea, estaba también ahí en las inmediaciones, y que haya sido Posada pues el ilustrador de las primeras biografías para niños de Moctezuma, de Nezahualcóyotl, pues toda la historia prehispánica, los primeros libros sobre historia prehispánica dedicados al público infantil y juvenil, pues los ilustra Posada con la competencia de la imprenta que eran los Mauchi, aunque ellos era una imprenta mucho más pues más fresa, ¿no? No era dirigida tan al público popular, ¿no? Más o menos. Los Mauchi estaban impresos populares tanto en España como tenían y lo que hacían los Mauchi era imprimir en un papel muy corriente. Entonces las ponían, las imprimían, de hecho en la época fueron muy, pues era muy criticado. Como la literatura para Nacho. Claro que de otro nivel, ya que compraba libros, no hojas volantes, pero también eran muy baratos. Y pues, realmente hicieron, yo creo que de lo que tienen los Mauchi más fino es la biblioteca. Pues la calidad del papel, su papel de sus impresos era mucho más corriente. Y luego otro de los capítulos impresionantes de los Vanegas, pues es don Antonio y su hijo Blas, que ponen las primeras o varias de las primeras salas de proyección de cine. Les está yendo bien o les está yendo mal, ya no sé, y deciden diversificar, ya no nada más ser impresores, y abren 3 o 4 salas de proyección de cine. Y esas salas continuarán también en la calle de penitenciaría, ¿no? En el predio de penitenciaría, que hasta donde entiendo fue muy grande, ¿no? Sí. Cuéntanos eso, porque también ahora es una casa así como larga, un predio muy largo, pero antes era toda la manzana. Era la mitad de la manzana, pertenecía a Antonio. Posteriormente esa, pues la fueron vendiendo, y se quedó nada más con lo que es ahorita penitenciaría número 27, pero esa casa, cuando pusieron el metro elevado, sí va a desaparecer toda esa manzana. Entonces pues mi tío movió sus influencias en el INA y logró que fuese casa histórica penitenciaria número 27 por parte del INA, y así el gobierno pues no logró derrumbar, para seguir preservando pues tanto la imprenta como toda la historia de la Revolución Cubana. ¿Y la sala que hubo ahí de cine? Las proyecciones así a grandes no recuerdo mucho, pero sí entre comentarios de mi tía y mi mamá y mi tío era que sí daban funciones de teatro.
tenían hasta las marionetas en los libritos, que son cuentitos, o sea, los hacían con marionetas. No sé si todavía estén ahí en Penny, pero tenían sus marionetas. Daban funciones para niños con marionetas. Del cine no estoy, pero sí hay propaganda, que es 5 o 10 centavos, parece que la entrada, algo así, en calle de Penitenciaría, para ver películas, no sé de qué. Pero había una persona que quería participar. Bueno, un gusto, Inés. Soy Alejandro Caballero, amigo de los muchachos, Vanegas, Cedeño Vanegas, amigo de tu hermano Jorge también. Qué gusto yo, compañeros En la secundaria. Precisamente en la secundaria, se llama José Guadalupe Posada. Sí, se llama José Guadalupe Lo que es Posada. Morelos, es el barrio de Tepito, ¿no? Estamos Sí. cerca, ¿no? Y Posada muere, vive sus últimos 10 años en Jesús Carranza, saliendo del metro de la Orilla hay una placa. Seguramente ahí sus grabados en el barrio de Tepito. Sí, la escuela era la secundaria técnica número 7, antes también mi tío, moviendo influencias en la SEP, logró que esa secundaria se llamase José Guadalupe Posada. Yo iba en segundo o tercer año de secundaria cuando se le puso el nombre de José Guadalupe Posada. Y en este cruce de personajes artísticos, como preguntamos, Inés. Inés, en un momento dado, no llegó a ir Daniel Manrique del movimiento Tepito Artaca, que estaban pegados. No llegó a ir a casa con Vanegas. A lo mejor sí, porque mi tío trabajaba mucho con Tepito, trabajaba con Mario Puga. Sí, vivía, ahí conocimos también cuando comenzaba esta Guadalupe Pineda, en las tardeadas que se hacían ahí en las peñas, ahí conocimos a Guadalupe Pineda. Mi tío sí andaba mucho en ese rumbo, a lo mejor. Sí, sí, Gabino Palomares, incluso lo he visto ahora, va mucho a la embajada, a Gabino Palomares. Felicidades por esta charla, este recordatorio. Sí, sí. Y Pues toda esta historia también queremos anunciar que va a continuar a partir de cuando termina acá, el 13 de febrero, después el 28 de febrero inauguramos en el Museo Posada, que está en Tres Cruces en Coyoacán, muy cerca ya de Miguel Ángel de Quevedo, y pues va a haber oportunidad de seguir difundiendo pues tanto los aportes para la historia como para el arte y el periodismo, y pues todos estos ríos de historias. No sé si quieras contar unas cosas, Inés. pues, no, ya, ahorita sí, ya se me... Cuando las tengo que escribir, porque sí son bastantes historias, sí. Pero ahorita dije, tiene que salir, porque es que si lo escribo me pongo más nerviosa. Entonces, mejor así, a lo que me vaya yo recordando. Muchas gracias por asistir y pues espero que ya hayan visto la exposición, que es pues muy valiosa para nosotros. Sí, están abiertas las salas, al entrar se encienden las luces, si quieren hacer una visita. Gracias. Gracias.